Muchachos, vamos a iniciar. Gracias por estar aquí. Buen día a todos. Vamos a empezar para aprovechar estos minutos de la sesión. Antes de continuar, antes de empezar propiamente, quiero preguntar si hay alguna situación que quieran expresar, comentar. Muchachos, adelante. No, maestro, todo bien. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, muchachos? ¿Alguna duda, alguna idea? No. ¿No? Gracias, Martínez. Entonces, vamos a revisar un poquito, muchachos, la entrega de su trabajo de la práctica, porque hay algunos detalles por ahí. Nada más rápidamente, tengo aquí un equipo que no veo nada de su trabajo, que supongo que sí lo hicieron, pero no, a lo mejor no entendieron la idea. Entonces, voy a compartir rápidamente mi drive para ver esto. Aquí tengo los documentos que yo generé, que les compartí para que generaran su práctica, pero tengo aquí un equipo que no veo nada de su trabajo, y es el equipo 9, me parece el equipo 9. ¿Alguien del equipo 9 se encuentra presente, muchachos? ¿No saben quiénes son? Bueno, ahorita vamos a ver quiénes son. Sí, somos nosotras. Y no veo aquí su trabajo, muchachas. ¿Qué pasó? No, sí lo hicimos. De hecho, hasta no le cambiamos ¿cómo se llama? El formato en el que lo mandó. O sea, el mismo diseño de las diapositivas se las dejamos. Pero no hay nada aquí, no han entrado a este trabajo. A lo mejor lo hicieron en otro documento, en alguna otra parte, pero aquí no hay nada. Sí les llegó la invitación para editar este documento, porque aquí es donde había que trabajar. Sí. Pero está en blanco. Y a ver, lo único que tengo es un acceso de Navarro Rodríguez Oemi el 5 y el 6 de noviembre, pero no hay nada de trabajo. Maestro, es que creo que mis compañeros lo empezaron a hacer en un nuevo, bueno, o sea, en PowerPoint, Ajá. porque, o sea, yo me intenté meter después y ya no vi que había nada, entonces me mandaron el archivo y yo lo hice en el que ellas me mandaron. Pero esa no era la indicación era que lo trabajaran aquí. Nunca mencionamos PowerPoint, dijimos presentaciones de Google. No, pero aún así está en Drive. O sea, el documento aparece también quién lo modificó. O sea, no fue fuera del formato que nos mandó usted. Pero no sé qué haya pasado. ¿Podemos volvérselo a reenviar? Es que sí lo hicimos. Pero aquí está mi documento y aquí no trabajaron nada. Necesito que el trabajo esté aquí, porque aquí es donde puedo ver, o que me manden lo que hicieron para ver y darles nuevas indicaciones, porque no hay nada, aquí aparentemente no hay trabajo de ustedes. Y el punto no era que enviaran un documento, el punto era que trabajaran sobre que ya no tenían que enviar nada, simplemente lo ponían ahí su trabajo y a medida que lo iban haciendo yo lo iba a ver. Pero mándenmelo para revisarlo, y el día jueves revisamos, vamos a hacer algunas otras observaciones porque hay más irregularidades. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, maestro. Bien, gracias. Vamos a pasar entonces, muchachos, a revisar el tema del día de hoy. Vamos a complementar la parte del producto de vectores. Y el día jueves vamos a dedicar la mitad de la sesión para revisar estos detalles con los reportes de prácticas. Hay algunas situaciones que veo ahí medio raras, como que no se hicieron caso a las instrucciones, pero bueno, lo vemos
vemos con calma el jueves. Bien, muchachos, vamos a trabajar entonces el día de hoy. Vamos a, los minutos que nos quedan, vamos a revisar esta parte de producto de vectores. Tienen una actividad para entregar el día de hoy al respecto, o sea, una serie de ejercicios a este respecto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer al respecto, muchachos? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. En el ejercicio 1, en el B, salen cantidades para dividir el vector muy grandes. ¿Los tenemos que dividir a fuerzas en esas cantidades? No te, se entrecortó tu audio, si me repites, por favor. Que en el ejercicio 1, en el B, salen cantidades muy grandes para dividir el vector. ¿Tenemos que dividirlo a fuerzas sin esas cantidades? No, nada más represéntalo, o sea, tú puedes representar un vector de 50 kilómetros con un segmento así pequeño, no es necesario que los dividas, simplemente indica que ese es el tamaño que miden y ya. No hay necesidad de dividir. Yo aquí lo divido, lo hago así para que sea, digamos, didáctico, pero en la práctica no se hace eso. Okay. Nada más indícalo con su dirección y dices, este vector mide 500 kilómetros, aunque el dibujo es de 2 centímetros. Okay. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, la semana pasada, muchachos, vimos el producto de un vector por un escalar y un producto de un vector por otro vector, que puede ser, pero un producto escalar, un producto cruz. Ese está en curso de ejercicio que van a realizar y espero que no haya problema para realizarlo. Ya están publicadas las clases de la semana pasada para que las puedan consultar en caso de que haya duda. Y solo que no quede, que no haya quedado claro. Si no terminamos, nos quedamos aquí, muchachos. Recuérdenme, ¿ya no hicimos esta parte? No, eso ya. No había tiempo. Hasta aquí nos quedamos. Bueno, entonces vamos a acabar de revisar esto. Bien, entonces estábamos en el producto vectorial. Este primer ejercicio es del producto vectorial y habíamos calculado su magnitud. Entonces decíamos que aquí mi expresión para calcular la magnitud de un vector cuando lo multiplico en cruz, o sea, cuando hago un producto vectorial, la determino de esta manera, multiplicando la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman estos dos. Aquí determinamos que el ángulo que forman estos dos vectores es de 35 grados y entonces vimos que el primer vector tenía 4 unidades de longitud, de magnitud más bien, el segundo 5 unidades de magnitud y calculamos finalmente su magnitud, que es esta que llegamos aquí 11.47 y nos quedamos en la determinación del ángulo, que esa era la otra característica de estos vectores que resultan del producto cruz de dos vectores. Entonces una magnitud, esta C ya la calculamos, es lo que acabo de subrayar. Me hace falta determinar este ángulo, esta dirección del vector. Y entonces, muchachos, para eso traigo aquí mis vectores, si los alcanzan a ver. Este primer vector, el vector rosa, es el que tengo ahí representado como el vector A. Este verde es el que tengo representado con el vector B y los estoy multiplicando en cruz. Y entonces aquí lo interesante es determinar ahora la dirección del producto de estos dos vectores. Entonces, muchachos, para eso voy a usar mi mano derecha para poder determinar esa dirección del vector. Si se dan cuenta, voy a multiplicar el vector A por el vector B. Y entonces mi mano derecha voy a colocar mis dedos juntos, mis 4 dedos juntos, el único que va a quedar libre es el pulgar. Y entonces voy a colocar mis dedos en la dirección que estoy multiplicando los vectores. ¿Sí? Y entonces mi dedo pulgar, si lo ven aquí, mi dedo pulgar va a indicar en qué dirección está la resultante. ¿Sí ven hacia dónde está, muchachos?
mi dedo pulgar está yendo hacia atrás de los vectores. Entonces, esta es la dirección que tiene el vector resultante del producto cruz. Voy a colocar otro vector para que lo visualicemos. Entonces, este sería mi vector resultante, muchachos. Que sería como una cruz en 3D, ¿no? ¿Cómo una qué? Como una cruz en 3D. Así es. Básicamente, este vector resultante ya no estaría en el plano en el que están estos vectores, sino que estaría perpendicular a él, estaría así. En este caso, entrando a la pantalla o entrando al pizarrón, a la hoja, en lo que estemos dibujando, ahí esa sería la dirección de este vector resultante. Y entonces lo determino esa dirección con mi mano derecha en la dirección que estoy multiplicando y mi dedo índice es el que me indica esa dirección. Entonces, así lo voy a escribir, muchachos. Este vector C, que es el resultante del producto cruz de estos vectores A y B, va a ser, perdón, es nada más una rayita aquí arriba. Este vector va a ser igual a estos 11.47 unidades de magnitud que calculé. Con un ángulo, perdón, como no, vamos a expresarlo en este momento simplemente de forma genérica, después vamos a ver una manera más formal de representarlo, pero yo digo que este vector resultante está entrando a la superficie, al plano en que estén dibujados los vectores, independientemente de que eso sea un pizarrón, sea la pantalla como en este caso, o sea la hoja de papel de su cuaderno, y simplemente voy a decir de manera genérica que su dirección es entrando al plano. Perdón por las letras, pero cuesta trabajo escribir con este ratón. Entrando al plano. Y así voy a determinar la dirección de este vector. Entonces, así igual en su ejercicio ustedes, muchachos, me van a decir cuál es la dirección de ese vector resultante. Así ya está completamente definido, tiene una magnitud y tiene una dirección. Y les recuerdo, este vector resultante del producto de estos dos vectores ya no es un vector que está en este plano que forman ellos, sino un vector que está perpendicular a él, a este plano, y está, en este caso, entrando al pizarrón. Esto que yo dibujé aquí, este es precisamente el vector resultante y tiene una dirección que es perpendicular tanto a este vector como a este otro vector. Y este vector entonces está entrando a la pantalla. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Se entendió este concepto? Es un poco difícil de visualizar, pero pues así es. En la física estamos hablando de que estamos en un mundo de 3 dimensiones, aunque normalmente cuando estudiamos, cuando revisamos alguna cosa, siempre trabajamos sobre el plano. En la realidad vivimos en un mundo de 3 dimensiones, entonces pues hay cosas que se dan en esas 3 dimensiones. Y ya no se puede sacar el otro, el que como si viera la pantalla. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer igual también ahorita. Es precisamente este siguiente ejemplo que está aquí abajo. Y vamos a suponer que son efectivamente los mismos dos vectores. El primer vector que tiene 4 unidades, el segundo que tiene 5 unidades. Bueno, deberían estar parejitas, pero bueno, nada más es para dar una idea de la magnitud de estos dos vectores. Y vamos a hacer ahora el producto cruz del vector B por el vector A. Es decir, ahora voy a multiplicar en la otra dirección. Y entonces, este vector, pues igual que el anterior, tiene este ángulo que es de 35 grados. Y vamos a ver cuál es la diferencia ahora que voy a multiplicar el vector B o cruz con el vector A. Y nuevamente regreso a ver que mi producto de vectores es para obtener su magnitud es multiplicar la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman. Entonces, exactamente lo mismo que tengo arriba, porque tengo que multiplicar 4 unidades, que es la magnitud del primer vector, por otras 5 unidades,
que es la magnitud del segundo vector, por el coseno, pero por el seno, en el caso del producto vectorial es el seno, en este caso de 35 grados. Y entonces veo que mi resultado pues va a ser igual que arriba, 4 por 5, 20 unidades, por el seno de 35, que según el dato que me dieron era 0.573, y la magnitud de este vector resultante, que es producto del vector B por el vector A, me va a dar igual a 11.47 unidades. Entonces, ahí no hay diferencia, en magnitud van a ser igual los dos vectores, pero vamos a ver cuál es la diferencia en cuanto a dirección. Desde luego ya lo intuyeron, ya lo dijo ahí el compañero. Y efectivamente ahora tengo otra vez estos dos vectores, es igual, este es el vector A, estoy multiplicando por este vector B, pero ahora lo voy a hacer en sentido contrario, voy a multiplicar el vector B por el vector A, entonces lo estoy haciendo de esta manera, muchachos. Voy a poner mis dedos, el resto de mis dedos de la mano, en la dirección en que estoy multiplicando el vector, y ahora vean que mi dedo índice indica, perdón, mi dedo pulgar indica la dirección del vector resultante. ¿Hacia dónde estará, muchachos? ¿Si lo alcanzan a visualizar? Hacia afuera Sí, del plano. como si lo estuviera haciendo hacia la pantalla, ¿no? Hacia afuera del plano, hacia afuera de la pantalla, en este caso tendría esta dirección. ¿Sí? Saliendo del plano, saliendo de la pantalla, saliendo de la hoja, como ustedes lo quieren llamar. Finalmente, de forma genérica, digamos que es saliendo del plano, que esta es la dirección de este vector, y es perpendicular a los otros dos. Entonces, pero eso recuerden que lo determinó por medio de mi mano derecha, porque estoy multiplicando ahora el vector B por el vector B, en esta dirección, B por A. Hace rato fue A por B, ahora es B por A. Y entonces de esa manera es como determino esta dirección. Finalmente digo que este vector B, que es resultado de multiplicar en cruz el vector B por el vector A, va a ser el producto vectorial de B por A, es de 11.47 unidades. 11.47 unidades y con un ángulo, perdón, en este caso, saliendo del plano. Entonces, con eso concluimos esta parte de el producto vectorial de dos vectores. Son los dos casos que se pueden presentar, solamente podemos hacer el producto de un vector por otro, no puedo multiplicar tres vectores a la vez. Habría que multiplicar sucesivamente dos vectores, encontrar una resultante y multiplicar por otro vector para encontrar una resultante. Entonces, bueno, no vamos a llegar a esos casos en estos cursos de física. Lo más que vamos a utilizar es el producto de dos vectores para obtener un tercer vector resultante como producto escalar, producto vectorial. Muchachos, hasta ahí este tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, maestro. No, maestro. Okay, No. No, no, profe. No, profe. Había quedado duda de esto, ya lo pueden completar con esto que acabamos de ver en este momento. Ya no debe haber problema para completar su ejercicio. Y pues adelante, les deseo mucha suerte con ese ejercicio. Y vamos a hablar entonces el día de hoy, este tema que es vectores unitarios, muchachos, en los minutos que nos quedan. Y vamos a, lo primero que les preguntaría, muchachos, ¿a qué les dice la palabra unitario? ¿De unidad? Solo son ¿No? uno. Uno, efectivamente. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy, los vectores unitarios son precisamente unos vectores muy específicos que tienen ciertas características. Precisamente una de ellas es que son unitarios. Entonces, su magnitud, lo voy a abreviar aquí porque como me cuesta trabajo escribir, deben ser muy feas las letras. Su magnitud es 1 de una unidad.
Por eso son unitarios. Pero además son vectores que son las características de estos vectores unitarios. Es un vector adimensional. Recuerden, a ver si se acuerdan, allí hablamos de esta palabra de adimensional, ¿a qué se refiere? ¿Sin dimensiones o no? No te escuché, Martínez, a ver, si me repites. ¿Qué es sin dimensiones? Uy, otra vez se entrecortó, pero algo dijiste que sí. ¿Alguien más, muchachos? ¿Qué es una cantidad adimensional? Ya hemos platicado y utilizamos de menos una en la primera parte del curso. ¿Alguien más está por ahí, muchachos? ¿Alguna idea? ¿No hay idea? ¿Pueden decir no hay idea también? Vector sin dimensión. Pues no tiene dimensiones, profe, ¿no? Sí, pero eso dice la palabra, pero ¿a qué se refiere? A una cantidad. Sí, es una cantidad, pero la propiedad de esta característica dimensional quiere decir que esta cantidad no tiene unidades. Y es un número puro, ¿no? No tiene dimensiones, sí. nada más es un número. Entonces, estos vectores unitarios tienen esa característica, tienen una magnitud de una unidad, son adimensionales, es decir, no tienen unidades y además tienen una dirección específica. Entonces, vamos a identificar en este diagrama, en este esquema, que tiene un sistema de referencia, un plano cartesiano, pero que además está complementado con un tercer eje, porque en la realidad, en la vida diaria, en este mundo, trabajamos en un mundo de 3 dimensiones, aunque generalmente estudiamos sobre 2 planos para la física, pero estamos en un mundo tridimensional. Entonces, ustedes ya conocen, ya han manejado el plano cartesiano, el sistema de referencia, y saben que acá hay un eje X, acá hay un eje Y, y normalmente hasta ahí nos quedamos. Pero como tenemos que representar un sistema tridimensional, tenemos un tercer eje que es perpendicular a estos dos, y entonces tenemos aquí un eje que se denomina Z. En el mismo orden, si ven X, Y y Z, están en un orden alfabético realmente. Y entonces vemos que aquí tengo 3 vectores, este verde, este azul y este rojo, que están simbolizados en línea continua. Y entonces este vector que está verde, que está sobre el eje X, específicamente en la dirección positiva del eje X, es un vector unitario que tiene estas características, una magnitud de una unidad, no tiene dimensiones y tiene esta dirección específica sobre el eje X. Y este vector tiene un nombre también específico. Este vector se llama un vector unitario Y. Y para denominarlo le voy a poner su gorrito chino, es decir, un triangulito arriba, indicando que es un vector unitario Y. Entonces, así se llama este vector unitario que está en la dirección del eje positivo X. Tiene estas características, tiene una unidad como magnitud, no tiene dimensiones y esta es su dirección específica. Después tengo este vector azul sobre el eje Y, exactamente sobre la dirección positiva del eje Y. Y aquí tengo, este es otro vector unitario, también, que tiene un nombre específico, que es J. Le pongo su gorrito chino para indicar que es unitario, y entonces tiene esta característica, tiene una magnitud de una unidad, es adimensional, no tiene unidades, y tiene la dirección específica del eje Y positivo. Y entonces, muchachos, en el mismo orden de ideas que siguen los ejes X, Y y Z, entonces yo tengo aquí un vector I, J. ¿Cómo se llamará el vector unitario que está en dirección del eje Z? Acá. Sí, exactamente, se llama K. Y entonces, para indicar que es un vector unitario, pues le pongo su gorrito también de su gorrito chino, y indica que es un vector unitario que tiene una magnitud de una unidad, que no tiene dimensiones y además tiene la dirección específica del eje Z positiva, es decir, saliendo del plano, en este caso, como lo veíamos en el último ejercicio,
O sea, primero ponen los positivos. Esos son solo los positivos, efectivamente, porque vamos a ver que en el sentido contrario del eje X de este verde que está punteado, este va en sentido negativo del eje X. Pregunto, ¿cómo se llamará este vector unitario que está en esta dirección? Menos sí negativo. Menos sí Menos I nada más. unitario, ¿no? Menos I unitario, entonces menos I, y le pongo su gorrito para decir que es un unitario. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llamará este azul que va punteado hacia abajo? Menos J. Menos J unitario. Así es, menos J, es un vector unitario que se llama menos J, y lo represento con letras minúsculas y le pongo su gorrito triangular para saber que es un unitario. Y tengo finalmente este rojo que va hacia adentro, hacia atrás del plano, hacia atrás de la pantalla. ¿Cómo se llama este? Menos K unitario. Ok, sí, es un vector unitario. Le pongo su gorrito para indicarlo y decimos que es menos K. Muy bien. Entonces ya definimos ahí nuestros tres vectores y desde luego sus opuestos, que son los negativos. Y nuestros tres vectores, esos tres vectores tienen esa característica, tienen una magnitud unitaria, no tienen dimensiones y tienen esas direcciones específicas. Entonces, la idea de esto es que yo puedo representar cualquier vector que esté en esa dirección del eje X o del eje Y o del eje Z como un producto de dos vectores, más bien de un escalar por este vector unitario. Entonces, voy a suponer, por ejemplo, vamos a hacer estos ejercicios que tengo aquí del lado derecho. Vamos a tratar de representarlos con vectores unitarios. Por ejemplo, si yo tengo este vector, muchachos, que tiene 3 unidades, bueno, yo nada más le voy a poner 3 metros. Díganme cómo lo represento en forma polar. ¿Cómo escribo este vector? Vamos a llamar que es el vector 1. ¿A qué será igual? 3 3 metros. metros con un 3 ángulo de de 0 grados. Ángulo 0 de grados. Muy bien, gracias. Perfecto, 3 metros con un ángulo de 0 grados. Esto está perfecto. Entonces, así lo escribo en forma polar con su magnitud y su dirección. Pero este mismo vector, estos vectores unitarios son otra manera de poder escribir o describir este mismo vector y que de hecho me sirven más, vamos a ver más adelante, me sirven para poder sumar más fácilmente o restar estos vectores de una manera más ágil. Entonces, yo debo de representar un vector por medio de estos vectores unitarios como el producto de un escalar, que es la magnitud del vector, por un vector que está en la dirección que yo quiero que corresponde a esta que tiene este vector. Por ejemplo, este mismo vector B1, si yo lo quisiera representar en forma de vectores unitarios, pues tendría que tomar su magnitud, que es 3 metros, y multiplicarlo por un vector que estuviera en la dirección de 0 grados. ¿Cuál es ese vector unitario, muchachos? Es el I. El I. Entonces, si multiplico 3 metros por un vector unitario que está en la dirección I, es decir, en la dirección positiva del eje X a 0 grados, entonces este vector y este vector son exactamente el mismo. Es solamente una manera de representarlo. Por 300 no va a dejar su chamba. ¿Vale? Bien, muchachos, vamos a poner este segundo vector. Yo tengo este vector de 5 metros en esta dirección hacia el eje X negativo. Díganme ustedes, este segundo vector de 2, ¿cómo lo expreso en forma polar? ¿A qué será igual? Tiene un 5 ángulo de 180. metros de 180 grados. Muy bien, gracias. 5 metros con un ángulo de 180 grados. Perfecto. Y entonces, otra forma de representar este vector B2 es haciendo uso de los vectores unitarios, es decir, multiplicar su magnitud de 5 metros por un vector que esté en la dirección, en este caso de 180 grados. ¿Cuál vector es ese, muchachos? Menos I unitario. El menos I, el vector unitario menos I, muy bien. Y entonces cuando hago esto, pues realmente lo que tengo que hacer es, para escribirlo bien, es escribir primero el signo, luego la magnitud, y luego
el vector unitario y, así te queda representado este vector y este vector son el mismo, solamente es una forma diferente de representarlo. Y desde luego aquí hacemos uso de las propiedades del producto de vectores, del producto de un escalar por un vector unitario que es el vector unitario i. Entonces, si ya se entendió esta idea, muchachos, díganme, este vector 3, por ejemplo, que tiene una magnitud, no sé, de 2 metros. Son B3, 2 metros 2 de metros 90 de grados. 90 grados. Muy bien, gracias. 2 metros con un ángulo de 90 grados. Y entonces... Y B2 es igual a Ajá, y el hielo es... 2 metros J Ajá, unitario. J unitario. así es. Si lo quiero escribir en forma de vectores unitarios, tomo su magnitud y la multiplico por un vector que esté en la dirección de estos 90 grados, que efectivamente, como dice Martínez, es este vector J unitario que me da exactamente la dirección de 90 grados. Y con eso ya tengo representado mi vector 3 en forma unitaria. Y muy bien, ahí vamos bien. Entonces ya tengo estas tres maneras, estas tres ejercicios de cómo puedo representar un vector en cualquier dirección de forma unitaria. Pero la característica de estos vectores es que efectivamente estaban sobre los ejes, ya coincidían con la dirección del vector. Pero tengo aquí este otro caso, muchachos, en donde tengo un vector que no coincide exactamente con la dirección ni del eje X ni del eje Y, sino que tiene una cierta inclinación. Entonces, lo que tendría yo que hacer es encontrar los vectores que son parte de este vector, que están sobre los ejes X y Y, es decir, encontrar las componentes de este vector. ¿Se acuerdan cómo encuentro las componentes de un vector, muchachos? Muchachos. Guiarlos a los ejes, ¿no? Ajá, los proyecto hacia los ejes, es decir, voy a proyectar este vector hacia el eje X y lo voy a proyectar también hacia el eje Y, y entonces eso me va a permitir visualizar dónde están las componentes. Aquí voy a tener, si este es un vector, vamos a llamarlo que es un vector 4, simplemente por orden en que los hemos estado trabajando. Es un vector 4. Aquí, cuando yo proyecto hacia el eje, aquí voy a obtener un primer vector 4, y como está en el eje X, digo que esta es la componente del vector 4 en el eje X, también es un vector. Y acá en el eje Y voy a obtener otro vector, que es componente de este vector 4, pero hasta en el eje Y. ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos cuando vimos la suma de vectores por componentes rectangulares. Y entonces, pues aquí tengo un ángulo, vamos a suponer que este ángulo sea de 30 grados, y este vector tiene una magnitud de 5 metros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo escribo este vector, muchachos, en forma polar? ¿Cómo lo expreso, este vector B4? 5 metros con metros ángulo de 30 30 grados. Ok, 5 metros con un ángulo de 30 grados. Esa es exactamente mi representación polar. 5 metros que es su magnitud y 30 grados que es su dirección, sin problema. Ahora, tengo que escribir este mismo vector en forma de vectores unitarios. Para que yo pueda hacerlo, debo de encontrar las componentes de este vector y expresarlas como un producto de una magnitud por el vector unitario correspondiente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo encuentro esta componente del vector 4, por ejemplo, en el eje X? ¿Cómo la calculo? ¿A qué será B igual B4X? ¿A qué es igual? La magnitud por el coseno de 30 grados. Así es, muy bien, pues gracias. Entonces, si recuerdan, teníamos ahí unas expresiones para encontrar estas componentes. Era la magnitud del vector, en este caso 5 metros, por el coseno de 30 grados. Y de esta manera encuentro la magnitud en X, la magnitud por el coseno del ángulo que forma, coseno de 30 grados. ¿Alguien me dice cuánto es?
El coseno de 30 creo que es 0.5 o son 0.866. ¿Cuánto es? Punto 80. 0.86. 166 por 5 me da 4.3. 4.33. ¿Cuánto? 4.3. 4.3. Ok, vamos a dejarlo ahí. 4.3. Entonces, esta es la componente del vector X, perdón, del vector 4 en el eje X. Y si quisiera calcular la componente del vector 4 en el eje Y, que será igual. 5 metros por el lado. 5 metros por El seno de 30 grados. el seno de 30 grados, es decir, el seno de 30 grados sí es 0.5 por 5 metros nos va a dar 2.5. Ya están las componentes de estos dos vectores. Entonces, finalmente, yo necesito expresar este en forma de vectores unitarios como la suma de estas dos componentes, porque sé que este vector se obtiene del mismo efecto que es la suma de estos dos vectores. Entonces, tengo que escribir mi vector 4 en forma unitaria como la suma de los dos componentes. Primero la componente en X. La componente en X veo que tiene una dirección de 0 grados. Entonces voy a escribir los 4.3 metros por el vector Y. Y a eso le debo de sumar mi componente en Y, que es 2.5 metros por el vector J. Y de esta manera ya lo tengo expresado en forma de vectores unitarios. Muchachos, acá acaba la clase. Gracias por su asistencia.